Bueno, buenas tardes. La clase para hoy tiene, vamos a manejar dos temas con base a funciones para poder presentar informes también con estas funciones. Vamos a ver la función suma, promedio y contar en sus tres presentaciones, en punto sí y en punto conjunto. Y además vamos a ver unas funciones de bases de datos que también me van a permitir manejar informes con una base de datos, hacer resúmenes, ¿no? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que aquí para esta no se le puede dar formato de tabla porque nos piden son nombres de rango, entonces por eso no puedo crearle formato de tabla para esta base de datos. En este ejemplo me tocaría estar actualizando rangos, que ya es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en esta... Cuando hay herramientas que tiene Excel que para que funcionen no tiene que tener modelo de tabla. Entonces se trabajan son con nombres de rangos, por eso vienen los dos. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle nombre de rango, ¿no? Entonces seleccionamos la base de datos y aquí ya le había colocado el nombre, gastos, ¿no? Los nombres de rango igual no deben llevar espacios ni caracteres especiales como los nombres de tabla. Se debe de escribir y se le da enter, no llevan espacios. Entonces ahí le di nombre de rango a toda la base de datos. Ahora le voy a dar nombre de rango pero a esta columna. Le voy a dar nombre de rango a la columna de cuenta, sede, centro de costo, gasto e IVA, porque con ellas voy a presentar informes. A mí me van a decir cuánto fueron los gastos en Neiva. Entonces, a través de una función usted puede saber cuánto fueron de una, ¿sí? A través de funciones se puede lograr. Entonces, vamos a trabajar, vamos a seleccionarla desde cuenta, control, shift, flecha abajo, y en el rango le vamos a colocar el mismo nombre, cuenta. Le vamos a colocar cuenta y le damos enter. Para sede hago lo mismo, control, shift, barra espaciadora, lo voy a llamar sede, enter, acuérdese que no es clic sino enter. A centro de costo, control, shift, flecha abajo, le voy a colocar cc. Gastos la llamé. Control, shift, flecha abajo y a esta la llamé valor gasto. Pero lo hago todo pegado, valor gasto. Le doy enter. Y marco la del IVA. Control, shift, flecha abajo y le digo valor IVA. Sin espacios y enter, ¿no? Y pasito, no hay necesidad de darle duro al teclado. Bueno, uno de los errores que frecuentemente cometen aquí cuando están haciendo este trabajo es que unas columnas las marcan de aquí y otras las marcan de aquí abajo. O las marca todas aquí empezando en esta misma fila, o las marca todas empezando desde el encabezado, ¿no? Pues normalmente es más fácil marcarlas desde el encabezado, ¿no? Queda más fácil. El mismo principio, las bases de datos deben de estar estructuradas, separadas por una fila aquí, en blanco separados los títulos de los encabezados, no pueden haber campos combinados, la base de datos no puede estar partida por una fila o una columna en blanco, no puede tener totales de columnas. Bueno, yo ya estoy listo para presentar un informe. Yo puedo venir aquí y llamar esta hoja y la llamo reportes. Reportes. Entonces, si yo fuera a sumar, vamos a empezar con la función suma. Bueno, por aquí voy a hacer como un bocetico. Por acá voy a colocar esto de color azulito claro. Por acá le voy a dar un azul oscuro. Usted pues le coloca sus colores. Por aquí un amarillo.
filtrado, negrilla y le cambio un poquito el tamaño. Bueno, listo. El primer informe que me dicen es necesitan saber el total de los gastos. Total gastos, ¿sí? Normalmente, ¿qué hacemos cuando no trabajamos con nombres de rangos? Como yo lo necesito es aquí, el total, entonces uno lo que hace es decirle igual suma, ¿cierto? Igual suma. Cuando no tengo nombre de rango, entonces me toca pasarme y entonces luego me toca poner aquí a seleccionar, ¿cierto? Pararme aquí, control shift flechita abajo, ¿cierto? Y enter. Y tengo el total de los gastos, ¿cierto? Pero como yo ya tengo nombre de rango, entonces el nombre del rango lo que hace es evitar que yo me pase a la base de datos y seleccione, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer, yo le puedo decir aquí igual suma, le puedo decir aquí igual suma, abro paréntesis, si me sé el nombre del rango pues lo escribo, yo llamé ese rango gastos. Sí, aquí está, valor gastos, porque gastos es la base de datos y el rango lo llamamos valor gasto, ¿no? Hago doble clic, le doy enter y tengo el mismo resultado, ¿cierto? Para que ese número me quede centrado, voy a darle control 1, que es ir a formato de celda, y le voy a dar un formato de número, usar separador de miles con 0 decimal. Sin decimales. Listo. Esa sería una forma de hacerlo, ¿sí? Pero si no me sé el nombre del rango, entonces le digo igual suma, abro paréntesis, y si no me sé el nombre del rango, pues presiono F3 o función F3, ¿no? Y ahí me aparecen los nombres de rangos, ¿sí? Siempre con F3 aparecen los nombres de rango, entonces yo voy a sumar el valor del gasto. Listo, enter. Claro, es mucho más rápido, ¿no? Que usted estar marcando. Usted se demora marcando la primera vez, pero lo queda definido para todo lo que usted en adelante formule. O lo puedo hacer por función, entonces le puedo decir igual suma, abro paréntesis, voy aquí al asistente de función, ¿sí? Y ahí le doy función F3 y cargo el rango. Entonces mire que hay varias formas de hacerlo, ¿no? Pero el suma no es solamente para sumar una sola columna. Yo puedo sumar varias columnas, ya sea dentro de la misma hoja, entre hojas o entre archivos. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto. Resulta que ahora necesito sumar el gasto y el IVA al mismo tiempo, tener un solo resultado. Entonces le digo igual suma, abro paréntesis, le puedo decir F3 o función F3 y le digo que me sume el valor del gasto, punto y coma, F3 y le digo que me sume el valor del IVA y ahí lo tengo. Las dos columnas ya están totalizadas. ¿Sí? Lo separa con punto y coma. El valor, el nombre del rango, ¿no? Sí. O él lo cierra. Si lo quiere hacer por el asistente, ¿no? Entonces le dice igual suma, abre paréntesis, fx, y entonces aquí le da función f3
Entonces le dice súmeme el valor del gasto. En el número 2 le da función F3 y el valor del IVA. ¿Sí? Le voy a aceptar y ya. El punto y coma quiere decir suma. El punto y coma quiere decir que separa un rango de otro rango. El suma lo hace es la función suma. Sí, sí, sí. ¿Sí? Si yo le pongo, por ejemplo, cierro paréntesis. Depende cómo esté configurado el separador de listas, sí. Yo puedo sumar lo que tenga otro archivo. Démosle ahí control U, por favor. Y por aquí coloquemos otros gastos cualquiera, no importa. Con valores cualquiera ahí, no interesan. Con los valores que quiera. Bueno, entonces esos son. A esto le puedo dar un nombre de rango. Entonces esto, por ejemplo, le puedo decir gastos varios. Por ejemplo, le voy a dar nombre de rango a esto de gastos varios. Mira, en ese caso no tienes que ponerlo desde gastos o solamente los valores, como en la otra. Bueno, sí, sí, está claro, sí. Yo lo puedo seleccionar desde aquí. También. Si yo hubiera marcado desde aquí, entonces todo lo que esté aquí lo marco desde acá. Pero sí es mejor siempre desde el encabezado para tener un estándar y uno no perderse. Entonces marco aquí y le digo gastos varios. Le doy enter. Me voy para el otro archivo. Vamos a borrar esto. Entonces necesito sumar el gasto, los IVAs y el gasto de la otra hoja. Entonces le digo igual suma, ¿cierto? Igual suma. Fx. Entonces le digo número 1, le doy función F3, le digo valor gasto. Número 2, F3, gasto IVA, valor IVA. Pero mire que cuando yo le doy F3, ahí no me aparece el rango del otro archivo, ¿no? Ya saben que eso, o para los que no saben, pues que los rangos trabajan es para cada archivo, ¿no? Entonces, para irme para el otro archivo y sumar lo otro, entonces le doy, me ubico en el número 3 y me cambio de hoja, ¿no? Entonces vengo acá y selecciono el otro archivo. Y ahí sí le puedo dar función F3 y ahí sí me aparece el rango. Si no le dio rango a eso, pues tiene que marcarlo, ¿sí? Entonces el sumar es muy versátil en el aspecto que yo puedo sumar lo que quiera, ¿sí? Sí, yo le puedo decir igual suma y sume esto, ¿no? Por ejemplo, algo loco aquí, yo puedo decirle aquí, por ejemplo, por acá, decirle aquí igual suma y empezar a escoger lo que yo necesite, ¿no? Entonces me puedo venir aquí y decirle necesito que me marque este pedacito, punto y coma, luego que me marque este otro pedazo aquí, punto y coma, luego bajar, ¿cierto? Y seguir sumando lo que yo quiera. Luego decirle márqueme esto, punto y coma. Me puedo ir para el otro archivo y decirle márqueme estos dos y enter. Y ya, totaliza todo lo que yo haya marcado. O sea que lo puedo hacer a través de rangos o lo puedo hacer manualmente marcando lo que yo quiera, ya sea dentro de la misma hoja, entre hojas o entre archivos, ¿no? Entonces la función es muy versátil de manejar, ¿no? Cuando utilizo... ¿Cómo? Yo nunca totalizo bases de datos, yo siempre manejo reportes aparte, siempre. Ahora viene el sumar punto sí, que el sumar punto sí ya es con una condición, ¿no? Sumar punto sí. ¿Manejan bien las condiciones lógicas? ¿Sí?
los demás. No. Entonces ahorita los hacemos un repasito de eso para los que no lo conocen. Sumar puntos, sí, entonces el sumar ya es con una condición. Entonces súmeme, pero si son de tal cosa, o si son de tal sede, o si son de tal producto, ¿no? Hay una condición. Los sumar puntos sí y los sumar puntos sí punto conjunto son filtros. Cuando yo utilizo sumar puntos sí es porque voy a hacer un filtro y sobre ese filtro sumo. ¿Sí? Es como si yo viniera acá y entonces usted le dijera, yo necesito sumar solamente lo de Cali. Entonces usted viene acá, vamos a decirle ahí Control Shift L. Control Shift L, que es para colocar el filtro. Y aquí entonces le digo, yo necesito que me filtre Cali, ¿cierto? Y cuando ya tiene Cali, pues entonces yo vengo y sumo todos los gastos. Eso es lo que va a hacer el sumar puntos. Y entonces los gastos son 621 millones de pesos, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me van a pedir. Yo necesito sumar o necesito saber solamente, pero los gastos de Cali, ya no son todos los gastos. Entonces, eso que me dicen, necesito saber los gastos de Cali, ese es el criterio que se llama en Excel, ¿no? Y en Power BI y en todos los programas de informes. Hay un criterio. Entonces, vamos a quitar el filtro. Pero entonces no lo voy a hacer aquí manualmente, sino que lo voy a hacer a través de una fórmula, ¿sí? Entonces yo le digo aquí en reportes, voy a copiar esto aquí, Control C y lo voy a dejar por acá, Control V. Entonces le digo sumar los gastos de Cali. ¿Sí? Sumar los gastos de Cali. Entonces, cuando a mí me lanzan ese requerimiento, yo tengo que saber cuáles son las columnas que intervienen. Si yo no entiendo la pregunta, no puedo ir a Excel a hacer nada. Hasta que yo no tenga claro qué es lo que voy a hacer, no puedo hacer la fórmula. Entonces, si me están diciendo, súmeme los gastos de Cali, ¿cuántas columnas intervienen ahí? ¿Vos? ¿Cuáles son? La sede y el gasto. La sede y el gasto, correcto. Eso es lo que... Entonces, primero que todo, yo tengo que saber cuáles son las columnas que intervienen en un sumar punto sí, ¿no? Entonces lo que me están diciendo es filtreme Cali y súmeme los gastos de Cali. Eso es lo que hace el sumar punto sí. Entonces listo, entonces viene aquí, entonces yo le digo, hago la función, entonces le digo igual sumar punto sí, fx. Entonces, para no pasarme, yo ya tengo nombre de rango. El rango y el criterio van de la mano, son como hermanitos ahí, ¿no? El rango es la columna donde está el criterio. O sea, ¿qué iría qué? ¿Qué iría ahí y cuál es el criterio de lo que estoy hablando? Correcto. Entonces, allí arriba donde dice rango, yo le doy F3 porque yo ya tengo un rango para esa columna que la llame sede. Le voy a aceptar. Entonces, lo que le estoy diciendo, de toda la columna de sede, y sé que está bien porque él me sacó una muestra aquí al lado, ¿no? De toda la columna de sede, yo necesito que usted me filtre Cali. Aquí no importa si está en mayúscula, minúscula, él la va a tomar, ¿sí? Entonces siempre esas dos van de la mano. El rango es la columna que voy a filtrar y el criterio es lo que me están pidiendo filtrar. Entonces ya esas dos cosas lo que van a hacer es ir a la base de datos y colocan un filtro que solamente le muestre Cali. Como ya lo tengo filtrado, entonces ahora sí le digo en rango suma, ¿qué debe de ir ahí? Pues una columna numérica, rango suma, ¿cierto? Entonces le doy función F3 y le digo que me sume el gasto. Listo, le doy a aceptar. Y entonces ya los gastos, pero específicamente de Cali, fueron 621.392.000 pesos. ¿Sí? Hagan uno ustedes ahí ahorita. Copiemos este boceto aquí.
Borramos la fórmula. Y entonces necesitamos sumar solamente los gastos del departamento comercial. Los gastos del departamento comercial. Del centro de costo comercial. Pueden hacerlo. Entonces le digo igual sumar puntos y fx. ¿Cuál sería el rango? Correcto, centro de costo, sí, centro de costo. El criterio comercial. Y el rango de suma. Si uno se sabe el nombre y está bien escrito, pues uno lo puede escribir de una vez, ¿no? Le vamos a aceptar. ¿Sí o no? Ahora necesito sumar los gastos. Necesito saber cuánto dan los gastos en la chichigua, con lo que todos los gastos que sean menores a 1.500.000 pesos, necesito hacer ese cálculo. Todos los gastos, necesito sumar todos los gastos que sean menores de 1.500.000. Entonces hagamos aquí el enunciado. Todos los gastos menores de 500.000 pesos, de 1.500.000. Igual sumar puntos, ¿sí? Rango. Valor gasto, sí señor. Criterio. Menor a 1.500.000. Le digo menor 1.500.000. Rango de suma. Valor gasto. Porque ahí la misma columna es la que estoy evaluando y la misma columna suma. ¿Sí?
Bueno, pero me dijeron, no, pero es que yo necesito saber por centro de costo cuánto fue el gasto. O sea, ya no es uno solo. Entonces, como ya voy a hacer un informe es para todos los ítems de una columna, entonces voy a copiar esta columna y le quito los duplicados. Entonces me paro aquí en centro de costo, la selecciono, control shift flechita abajo, control C y vengo y la pego aquí en el reporte, control V. Y por datos pues le quitamos los duplicados, ¿cierto? Listo. Los puedo ordenar. Listo, háganlo ahí. Copian y pegan. Tienen que seleccionar la columna, la copian, la pegan y estando la columna seleccionada que acaban de pegar, le dicen datos, quitar duplicados y aceptar. Y aquí voy a copiar este título y le digo aquí gastos, ¿no? Entonces ahí le vamos a decir igual sumar puntos y fx. El criterio es la columna de centro de costo. ¿El criterio? El rango. El criterio es este filtro que acabo de colocar aquí. Y el rango de suma pues es el valor de los gastos. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? El criterio es el filtro que acabo de hacer allá. Sacaste acá retirando los duplicados. Ya. O sea, el rango es centro de costo. R26. ¿Sí? Sí, el rango sí, pero el criterio es los que no están duplicados. Pero no lo seleccionó todo. Pero claro, ya Solamente el primero, sí. Le doy a aceptar y copio y sumo al chip 0. bien. ¿Qué? Me perdí. 24 y el rango es humano. Claro, tiene que dar lo mismo que nos dio aquí. El rango de suma como... Total gastos. Nos debe dar este mismo. ¿Cuánto dio acá? Pero dio diferente, sí. Mañana sumado el IVA. En el No primero pueden está repetir sumado otra el vez. Ah, en el primero está sumado el IVA, sí. Ok, sí. ¿Pueden repetir otra vez, por favor? Claro que sí. Suma sí. Entonces le digo, igual sumar puntos sí. El rango pues es el centro de costo. El criterio es este. Y el rango de suma pues son los gastos. ¿Sí? Y luego totalizo al chip 0. Control Shift 1 o 4. Eso ya es un informe.
¿Sí? ¿Listas, listos? Sí. ¿Han comido, sí o no? Como pez en el agua. Bueno, está la función entonces punto conjunto, que es cuando ya hay más de un criterio, ¿no? El punto conjunto es cuando ya hay más de un criterio. Cuando una persona ya empieza a manejar bien todo esto, entonces ya puede decir, yo ya puedo hacer un curso de Power BI. Entonces el punto conjunto es cuando ya hay más de un criterio. Entonces le dicen, súmeme los gastos de Cali, pero específicamente de los comerciales. Entonces ya hay más de un criterio, ¿no? Siempre los puntos conjuntos es cuando yo tengo más de un criterio. Con un punto conjunto yo puedo manejar o un criterio o varios. Porque la gente dice, ¿cuándo utilizo suma? ¿Cuándo utilizo suma punto sí? Ay, no, qué enredo. ¿Y cuándo utilizo sumar punto sí punto conjunto? Pues eso es dependiendo de lo que le pidan. Si a usted le dicen, sume todos los gastos, pues sumar. Sume todos los gastos, pero de la lámina no sé qué tal. Ah, bueno, pues entonces los gastos, ¿cierto? Pero ya viene un punto sí porque le están diciendo un criterio. Entonces, súmeme todos los gastos de tal lámina de tal ciudad. Entonces ya son dos criterios. Entonces ya ahí utilizamos el punto conjunto. ¿Sí? Entonces copiemos aquí este modelito. Entonces vamos a decirle aquí que nos sume los gastos, total gastos de Cali, pero de los comerciales. Van a tratar de hacerlo. ¿Cuánto le dio? 143, 146. Rango de suma. Valor gas. Valor gasto. Rango de suma, ahí lo está diciendo, ¿cierto? Rango del criterio 1. Sede. Entonces, puede colocar cualquiera, ¿no? Yo puedo empezar por sede o por centro de costo. Entonces le puedo decir que de la sede. ¿Y cuál es el criterio? Cali. Cali. Rango del criterio 2. CC. CC. Y el criterio comercial. En esto es donde tienen que tener cuidado cuando hacen el enfoque de la pregunta, ¿no? Porque dice total de Cali comerciales. Entonces, si uno escribe en el criterio comerciales, pues nunca lo va a encontrar. Usted lo que tiene que es saber si eso está en la base de datos escrito comerciales o cómo está escrito. Comercial, con tilde, sin tilde. Normalmente el error es ese, ¿no? En la interpretación
y que a veces va a estar con tilde, sin tilde, entonces en ese tipo de cosas tienen que tener cuidado para que él, si no sale cero, entonces, no, no hay. Entonces, ¿cómo así que no hay? Sí, ahí no hay, yo hice bien la fórmula, eso Excel no falla. Entonces ahí vendría CC, ¿qué dijimos? ¿Ventas fue o comercial? Comercial. Comercial. Le voy a aceptar. Y ahí está, ¿cierto? Ahora necesito sumar los gastos que estén entre 2 y 3 millones de pesos, por favor. Se hace también con punto conjunto, porque el punto conjunto hace los entre y es muy importante saberlos manejar para comisiones, para hacer muchas proyecciones se utilizan los entre. Y los entre se hacen con punto conjunto. Los gastos que estén entre 2 y 3 millones de pesos, quiero saber cuánto da eso. Solamente me están pidiendo los gastos que estén entre 2 y 3 millones de pesos. O sea que es de toda la base de datos. Gastos entre 2 y 3 millones. ¿Cuánto le dio? 350.000. Entre 2 y 3 millones. Igual sumar puntos y punto conjunto fx. Rango de suma, los gastos. Rango del primer criterio. Nuevamente el gasto. Mayor o igual porque me dijeron desde 2 y 3 millones. Entonces mayor o igual a 3 millones. Sí. Mayor o igual a 3 millones. El símbolo mayor y el igual. Y abajo entonces sería la misma columna, el mismo rango del gasto, pero aquí sería menor o igual aquí era 2 millones, no, perdón, dijimos entre 2 y 3 millones, 2. Ya le está renegando a reducir, Y ahí hago un entre, ¿no? Ese también se hace por función lógica que se hace con el sí y. Todo se hace sobre la misma columna, ¿no? sí. Un error. Pues no, 592.
En esta forma uno se tiende a confundir porque utiliza la misma columna que coloca el criterio, es la misma columna que calcula. Entonces por eso es que uno trata de confundirse ahí, ¿no? Mayor o igual a 2 millones y valor gasto menor o igual ¿sí? 1597. No, tiene que dar igual. Igual. ¿Dio igual o yo la hice mal? A mí me da lo mismo. 523. Entonces uno aprendiendo a manejar esa, pues lo mismo es el contar y lo mismo es el promedio. Lo que cambia es el nombre. ¿Sí? Entonces si yo utilizo contar ahorita, vamos a colocar aquí contar. Cuando yo utilizo solito contar, aquí selecciono, le doy control C, me paro aquí y le digo que me lo pegue con ancho de columna. Entonces me lo pega igual, ¿no? Entonces aquí le digo es cantidad de gastos, ¿cierto? Cantidad de gastos. ¿Cuántos gastos se hicieron o cuántos gastos hay en esa base de datos? Porque cada uno es un gasto. Entonces cuando se utiliza el contar solito también es para contar rangos continuos, ¿no? Entonces yo le puedo decir aquí igual contar, y el contar pues cuando está solito funciona es para números, ¿no? Porque cuando necesito contar texto, esta es el contará. ¿Sí? Importante la celda nomás, lo que esté marcado. Sí. Él va a contar lo que usted marque. Pero como aquí tengo un nombre de rango para toda la base de datos, yo puedo trabajar con la del IVA o con la del gasto. ¿Sí? Enter. Y entonces me dice que hay 653 gastos. ¿Sí? Cada uno de estos es un gasto, ¿no? Cada uno de estos es un gasto. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces lo que hace es, se viene contando, no sumando, sino que él dice aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 5, ¿sí? Y en el total pues suma 653. Lo hubiera podido haber hecho con contará y selecciono cualquier columna de texto, ¿no? El contar es para números y el contará es para columnas de texto. Contar cada celda, si es de texto, él va contando 1, 2, 3, 4, 5. Y si en esa columna hubiera una casilla que tuviera texto, ¿para ahí o lo Pero aumenta y aparece una sigue columna de contando? más. No, ahí toca tener cuidado. Con contar me aparecen 654 y la cantidad de los 653. Eso sería lo mismo. Porque está cogiendo la columna, Porque está uniendo la letra. título. el encabezado. Ah, ya. Y es cuando usted lo nombró, me imagino, ¿cierto?
Sí, porque la nombramos desde arriba, entonces él contará cuenta desde el encabezado. Desde el encabezado de columna. Los títulos son estos. Estos se llaman encabezados de columna. Entonces, ¿cómo hace menos uno? ¿Sí? Tocaría colocar. O tendrías que marcar desde el primer gasto, ¿no? Ya manual. Se llama anual. Bueno, entonces lo mismo. Si me dicen ahora, quiero saber cuántos gastos se hicieron en Cali, entonces ya funciona, espero el contar punto sí. Porque el punto sí es cuando va una condición, pero cuando yo ya utilizo el contar punto sí, el contar punto sí ya cuenta ya sea de números o de texto. ¿Sí? ¿Sí? Sede Cali, ¿no? Entonces sumar los gastos de Cali, contar, perdón, los gastos de Cali. Cantidad de gastos en Cali. ¿Ya la hicieron? Contar puntos sí. Acuérdense que cuando ya utilizo contar puntos sí, ahí ya me sirven para columnas de texto o columnas numéricas. Cuando es solito, contar es para columnas numéricas. Entonces, contar puntos sí, me voy aquí por el asistente, el rango, ¿qué es? CD. Y el criterio, pues es Cali. Es más sencillo, ¿no? ¿Sí? Ahora la cantidad de gastos de Cali en comercial. Control C. Control B. Total gasto en Cali del centro de costo comercial. ¿Cuántos gastos se hicieron ahí? Déjenla que sea feliz, hombre. Jonathan, eso no es Igual contar punto sí punto conjunto fx rango del criterio 1, pues entonces le puedo decir cc comercial, rango del criterio 2 sede Cali. ¿Sí? Y yo ahí le puedo meter un criterio 3 que sería un valor para control. Sí, claro. Si a usted le interesa saber quiénes son los clientes que le compran mayores a 500.000 pesos, entonces le pone valor gasto o valor venta mayor a 500.000. Y le cuenta cuántos clientes tiene de ese tipo porque está descontando. Contando, ajá. Sí. Ese de contar es bien poderoso, ¿no? Cuántas facturas, cuántos pedidos, ¿no? Ese es un dato estadístico que se mide, ¿no? Y se sacan porcentajes para saber cuánto es su producción. Por ejemplo, si usted es más efectiva, si puede que la compañera ya haga más facturas, pero vende menos. Usted hace menos facturas y vende más. Ese tipo de cosas se pueden comparar, ¿no? Entonces se puede medir la efectividad, ¿no?
todo eso se puede medir. Como Efraín, que vende 3 pedidos y ya lleno el cupo. Uy, feo. Ya, el mes, Este ¿no? animador, ven. Hace 3 hotas y ya lleno los 300 millones. Casi no era 97, era 98. Ay, porque lo hizo con el otro. Bueno, lo mismo es el promedio, ¿no? Yo no voy a hacer ya la del promedio porque son exactamente igual, lo único que cambia es la función. Bueno, resulta que hay una forma, hay unas funciones de bases de datos, porque esto se vuelve muy harto porque cada vez que me pidan algo, pues me toca decirle igual, empezar a hacer la carreta allí, pero yo puedo generar un informe interactivo con unas bases, con unas funciones de bases de datos. Entonces digámosle aquí un informe interactivo. Este queda súper, se van a dar cuenta. Queda mejor que una tabla dinámica. Para efectos de ir midiendo, ¿no? Lo que uno quiera. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer el diseño primero del informe, ¿sí? Entonces, en este diseño del informe, yo le voy a decir a él que me copie esta columna, los encabezados de columna. Te digo control C y vengo y lo pongo aquí en el informe interactivo, donde quiera ponerlo, control B. Le digo pegar anchos de columna, listo. ¿Sí? Pegar anchos de columna, correcto. ¿Sí? Y voy a hacer una fila para el filtro. No tiene nada que ver si le pongo líneas o no, pero es para que me quede pues más representativo, ¿no? Si usted hay columnas que no van a intervenir en el informe, entonces las elimina la columna, lo que usted no vaya a utilizar, ¿sí? O sea, usted copia todo y pega, pero es copiado, no se pongan a escribir, es copiado, así como lo hice. Control C, Control V. Las columnas que no vayan a intervenir en lo que usted quiere saber, entonces las puede eliminar, ¿sí? Y abajo aquí vamos a colocar las columnas que usted pide cálculo. Control C y las voy a pegar aquí. Control V. Entonces, esta la voy a hacer. Voy a copiar esto mismo aquí. Control C, Control V y Control V. ¿Sí? Bueno, aquí le voy a colocar que este va a ser B de suma. B de suma. Y voy a voltear por aquí, girar texto hacia arriba. Este le voy a decir B de promedio. Es como porque se acuerden las funciones, ¿no? Aquí le digo girar texto hacia arriba. Y aquí le voy a decir B de contar. Estas son funciones de bases de datos. Jesús creo. La lechita para beber. Ay, me pobre. ¿Sacar gases? Bueno, entonces acá de este diseño entonces voy a hacer unas listas para que me queden los nombres aquí y cuando yo me pidan un informe por cuenta escriba bien el nombre. Entonces voy a hacer, yo ya les había dicho, creo, yo no hay
archivo o proyecto que yo tenga de Excel donde no utilice listas. Yo todo lo hago con listas. Entonces voy a copiar estas columnas, estas mismas. Control Shift flecha abajo, Control C y las pego aquí en listas. Las separo, Control más y Control más para poder quitar los duplicados, Control más. Control C, Control B, ¿sí? Y les quito los duplicados a cada columna. Puedo marcar la columna y por datos le digo quitar duplicados. Aceptar. Y ordeno. Marco la columna. Por datos le digo quitar duplicados. Y la ordeno. Y luego ya elimino las que me dicen, las dejo ahí. ¿Cuáles? La B y la D, por ejemplo. A esto sí lo puede marcar acá y le dice por aquí por inicio borrar todo, ¿no? Aquí por inicio le puede decir por aquí borrar todo y Pero no las elimino, las dejo así con el espacio. sí, hay que dejarlas para poder quitar los duplicados más fácil. Sí, pero ya después de quitarlo, lo vuelvo a acomodar. No, tienen que quedar así separaditas. Tienen que quedar así separaditas. A mí me parece como... Bueno. Entonces, voy a venir acá y voy a colocar la lista aquí. ¿Sí? ¿Van bien ahí? ¿Lograron quitar las listas? ¿Los duplicados? Lo puedo hacer con nombre de rango o directo. Esto lo voy a hacer seleccionando. Entonces me paro aquí en el informe y aquí en cuenta me voy a venir por datos, le digo validación de datos. Datos, validación de datos y aquí donde dice lista, en origen me paso y marco desde adecuación hasta servicios y aceptar. En sede le digo datos, validación de datos, escojo lista, me paro en origen y en lista escojo la sede y aceptar. Y en centro de costo lo mismo, datos, validación de datos, le digo lista y en origen escojo centros de costo. Listo. La idea es que cuando me pidan cualquier cuenta, pues yo vengo y la selecciono aquí y la voy a escribir bien, ¿sí? Entonces el filtro me queda bien, porque de pronto la escribo con S, sin S, entonces le toca no salirse a mirar. Esta de lista ya la puedo ocultar, no la voy a usar más, la puedo ocultar, listo. Si la vuelve a necesitar, pues con botón derecho ocultar aquí, ¿no? Botón derecho y le dice ocultar. Si la quiere mostrar, pues le dice mostrar y ahí vuelve y la puede mostrar. Bueno. Le voy a dar a estas 3, a estas 4. ¿Vamos bien ahí o los espero? Este es un informe
Bien bacano. ¿Quién falta en este listadito? Yo vi así. Por ejemplo, no. Ya nos escribimos el refrigerio. Ya comí el refrigerio. Ya nos comimos el Es aquí. ¿Cómo? ¿Aquí? En la, donde están, creo que es la otra, me parece. Pues aquí estamos nosotros y también están unos compañeros de la otra. Creo que es la otra, ¿no? Los... La fecha de No, hoy. mira. Ah, entonces, ¿cómo así me quedó revueltijo de Sí. eso? Mira, aquí por ejemplo Lady, Sebastián, Daniel, Fabio, Claudia Tique, escribieron aquí. Aquí sí están todos los de allá. Pero aquí estamos nosotros, Alfredo, Ah. Daniel, Luis, Olga, José. Ellos como que copiaron acá. Sí. Póngamele ahí los punticos cuáles son los de ustedes, por favor. ¿Sí? Ok, una flechita, listo. Y No copiamos firmes, acá. es que solamente por hacer bien las inscripciones necesito los datos. Ajá. Solamente, pero ¿qué? solamente colócame el dato tuyo. Listo. Y me punté ahí quiénes son los de acá, por favor. ¿Pueden pasarse ahí cuáles en cuenta? ¿Usted cuáles agregó? Pero usted aquí en listas Los seleccioné, claro. ¿en orden alfabético? Los ordené. Ah, ya, creo que Acá los ordené, sí. ¿dónde es que se En datos y en AZ, ahí. ¿Sí? o se lo había ordenado antes de... Yo le quité los duplicados y luego lo ordené, ¿sí? ¿Número de cédula? 1-144. Miren ahorita al final para que no paremos la clase. Bueno, entonces acá, listo. Entonces acá continuamos. Voy a darle formato a esto con control 1. Le voy a decir moneda. Moneda no, número a los 4. Número, usar separador de miles con 0 decimal. Lo voy a colocar centrados. De color rojo, le cambio el tamaño. En moneda le colocamos el loguito. Número, formato número. Sí. Formato número. ¿Pero el loguito? Posiciones decimales 1. Sin decimal. Pues si lo quiere con decimales, pues le coloca el decimal. Bueno. Entonces, ahí termina el diseño. A este le puede dar un número general, por ejemplo, general, centrado también. Color rojo, le cambio el tamaño. ¿Sí? Entonces, el diseño termina, oído. La base de datos tiene que tener nombre de rango, ya se lo colocamos, ¿cierto? ¿Cómo sé si tiene nombre de rango? Pues si yo vengo aquí y selecciono gastos, ya le dimos el nombre, ¿cierto? Tiene que tener nombre tiene que tener nombre de rango la base de datos. Hice el filtro, esta parte de aquí arriba es el filtro. En este filtro yo copio y pego los encabezados de columna de la tabla y quito los que no me vayan a entrar en el informe. ¿En el nombre no puede cambiar el nombre o ya quedó como quedó? No. Como los tiene, o sea, antes de copiar y pegar, entonces cambia aquí y luego sí copia y pega. Pero ya no puede cambiar. Si usted se pone y empieza a manosear aquí los encabezados, no le va a salir el informe. Esa herramienta es complicadísima en ese aspecto. Por eso haga los cambios aquí que tenga que hacer y luego copia y pega, ¿sí? Copiar y pegar. Copiar y pegar. Entonces, en la parte de arriba, aquí en esta parte de arriba, aquí, usted tiene que colocar
las columnas que necesita y elimina las que no va a utilizar. Ese de arriba se llama el filtro, ¿sí? Se llama el filtro, este de aquí arriba. Si no hay nada, es como si estuvieras utilizando un sumar, un promedio o un contar. Pero si coloco un criterio aquí, es como si estuviera utilizando un sumar punto sí o un contar punto sí o un promedio punto sí. Si coloco aquí y aquí, es como si estuviera utilizando un punto conjunto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula aquí. Entonces le voy a decir, bueno, entonces el diseño se compone, perdón, estaba explicándoles el alistamiento del informe, ¿no? Y en la parte de abajo vienen las que usted va a totalizar. Pues yo en el ejemplo estoy utilizando las tres: suma, promedio y contar, pero puede que usted en el informe no necesite sino solo suma. Pues entonces hace una sola fila aquí, ¿no? De lo que usted quiera totalizar, que tienen que ser de las mismas que están arriba. Pero aquí en esta área de abajo es para que solamente le saque el total. Hice listas, no son obligatorias, pero sí es más chévere para yo poder venir aquí y colocar esto y ir a la fija de que estoy escribiendo bien, porque si escribe mal, pues no le va a salir el informe. Entonces no sabe si es que está escribiendo mal o es que no hay, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar desde cero. Cuando no hay nada es como si estuviera utilizando un sumar, un contar o un promedio solito. Entonces le digo igual y la función entonces se va a hacer igual b de suma, abro paréntesis, fx, base de datos, función f3, y la base de datos la llamamos gastos, ¿cierto? Nombre del campo, vengo y hago clic en este encabezado y en el criterio marco todo el filtro y le doy a aceptar. El criterio le colocaste Todo el filtro. Todo, desde el verdecito hasta lo blanco. Ahora voy a hacer el promedio acá. Igual, la fórmula es la misma, lo que cambia es la función. B de promedio fx, base de datos, gastos, nombre del campo es este mismo, y el criterio voy y marco todo el filtro y aceptar. Y la fórmula aquí es la misma. Por eso se las coloqué ahí al lado. Igual b de contar abro paréntesis fx gastos nombre del campo gastos y criterio voy y marco el filtro. Listo. Vamos a ensayarlo ahora haciendo. Si a usted llegan y le dicen, eso es todo el techo que tiene esa base de datos, ¿cierto? Ahora a usted le dicen, bueno, yo quiero saber cuántos fueron los gastos en Medellín. Eso es como si hubiera hecho un sumar punto sí, promedio punto sí y contar punto sí. Pero de Medellín quiero saber en esta cuenta cuánto gastaron. Gastos de personal. ¿Sí?
y usted interactúa, ¿no? Y si quiere saber por el centro de costo, entonces por financiero. No hubo ahí. Por comercial. Sí, no hubo. Garantía sí tuvo, correcto. O sea que usted puede filtrar ahí de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Si quiere saber todo hasta el techo, pues entonces borra todos los filtros. Y este es el todo de la base de datos, ¿no? Si queremos saber dos sedes, No, ahí no funciona el O. Funciona para una. En este informe funciona para una. Venga, hacemos una muestra aquí a ver. Le voy a decir aquí igual B de suma. FX, base de datos gastos, nombre del campo IVA, y en el criterio voy a coger dos filas, ¿cierto? sí, pasamos filtros. Para ver si de pronto ahí nos funciona. Listo. Entonces le puedo decir aquí Medellín y aquí digámosle Cali. ¿Ah, sí? Ahí lo cogió. ¿Sí lo has grabado? Ahí lo- Simplemente a aumentar el rango del filtro. Sí, sería aumentar ahí el rango del filtro. Vamos a verificarlo a ver si es cierto. Entonces voy a filtrar aquí O sea que yo puedo tener Medellín y Cali. el límite de control es cuando yo pongo el contador y miro cuál es el número de campos que tiene el máximo, ¿cierto? Sí. Vamos a verificar acá. Pero no está dando. 4 millones 54 millones 128. 528, ¿no? 518. No da man. No sale. ¿Por qué? Sumamos dos y si sumas, Ah, pero no, perdón, es que escogí la que no era. Sumaste, Sí, sumé lo que no era. el IVA. Es el IVA. ¿Sí? Perfecto. Ahí quedó. Sí funciona. Sí funciona. O sea que uno puede montar cuál es el criterio con mayor número de filtros y los amplía hasta poder hacer la mayor combinación posible, porque ese va a ser el de mayor combinación. ¿Cierto? Sí. Ahora, si lo hacemos aquí con esos dos y le digo que sea, por ejemplo, de la cuenta Ajá. arrendamientos 106, ¿no? Entonces si yo vengo aquí y le digo que me filtre arrendamientos, ¿no? ¿Por acá? no en cuenta, ¿no? En cuenta. Así en cuenta. Este. Nada. No da Cali. Cali Medellín. Por el IVA. Cali Medellín por el IVA. Cali Medellín por el IVA. Sobre esta línea todos son I, ¿no? Sí. Sí, asocia porque es filtro. Aquí le digo Cali Medellín
ya aquí. No da, y ahí no coge el filtro. Se vuelve para la función como complicado leer esto, Una ¿no? pregunta, para yo eliminar el nombre de la lista, ¿cómo hago? El nombre de la base de datos, de gastos. O en la columna. Si usted va a nombrar, si va a borrar un rango, un nombre de rango, lo borras por fórmulas, administrador de nombres, y ahí aparecen todos los rangos que usted haya definido, rangos y tablas que usted haya creado. Bueno, ahí ese tendría esa limitación, ¿no? Si van a hacer Sí, en caso de que uno quiera filtrar más. filtrar más. No es ese lo que pasa, me está filtrando ya. Y lo mismo, si yo quisiera hacer para la del IVA, pues entonces en la del IVA pues hago lo mismo, ¿no? Pero la fórmula aquí sería pero cogiendo esta columna, ¿no? Entonces si le digo promedio, entonces le digo igual promedio. B de promedio, ¿no? Base de datos gastos. Es que lo bueno de manejar rangos, mire que yo mejoro mucho la fórmula y más rápido, porque no tengo que estarme pasando y estar marcando, ¿no? Lo harto es que si el rango cambia, me toca actualizarlo. O sea, si entran más registros. Pero, o sea, uno puede entrar registros intermedios para que lo... Ah, bueno, sí, también. Ese es un truco que hacen ahí de insertar filas. No, ni el primero ni el primero. Ajá. Esa podría ser una solución ahí, sí. Nombre del campo este y el criterio, pues entonces tendríamos que manejar este, ¿no? Y el mismo el contar, ¿no? Pues esto se puede copiar también, se amarra y se copia. Esa Pues. 186 está mala, ¿no? Con este filtro, Sí, está poniendo sí. Si ahorita lo probamos y cuando es así sobre la misma columna funciona, el O funciona bien, pero cuando yo ya le meto un I, no funciona. Y aquí viene el B de contar también, ¿no? O sea que esto voy a eliminarlo. ¿Sí? B de contar. Los nombres de rango, bueno, vamos a terminar acá. Entonces B de contar. FX gasto. Nombre del campo este y criterio sería este. Si no hay ningún filtro, de hecho este sobraría, ¿no? ¿Cierto? Con uno nomás tengo. Y usted empieza a jugar aquí con lo que necesite, ¿no?
y sobre la misma columna pues empieza, sobre la misma fila empieza a filtrar, ¿no? ¿Sí? Bueno. Para la clase del martes, del lunes, vamos. Ah, juepuchica, sí, el lunes es festivo también otra vez. Ah, juepuchica, ¿cómo así? Nos tocaron todos los puentes. Oiga, sí, nos tocaron todos los puentes. Este lunes no es festivo. Sí. Sí, el 4. La cae 4 de Tres julio. seguidos. No, ¿Sí? Camilo. Petro ya subió los festivos. 4 de julio. Es que Petro ya. Petro acaba de Independencia de los 4 de julio. Bueno, entonces resulta que para el próximo informe vamos a ver filtros avanzados. Pero esos filtros vamos a aprender a hacer una macro de grabación, ¿sí? Una macro de grabación. Entonces, para activar las macros de grabación, voy a activar esta ficha que dice programador o desarrollador, ¿sí? Entonces, vamos a decirle aquí, por archivo, por opciones, por personalizar cinta de opciones. Por aquí hay una pestañita que dice programador o desarrollador. Solamente activan la casillita y ya. ¿Sí? archivo. Archivo, opciones, cinta de opciones. Y activa al lado derecho la pestaña desarrollador o programador. Le doy chulito a todos los desarrolladores. ¿En serio no la tienen tampoco? Sí. Por cinta de opciones. ¿A todo desarrollador se le da? ¿A todo chulito desarrollador? Sí, activa la casillita y ya. Porque tiene sus conjuntos, código, complementos, controles. No, solamente la pestañita de desarrollador. Venga a ver cómo le va. Hay 3 computadores. Aquí la tenés, mírela. Desarrollador. Desarrollador. Está desactivada. Está desactivada, es solamente activarla y ya. Ya, eso es. Bueno. Si quiere grabemos este archivo y lo vamos a hacer en uno nuevo, por favor. Grabemos este archivo. Abrimos el nuevo archivo. Láminas. Abrimos la misma tabla. Grabemos eso, cerremos y abrimos un Excel en blanco, por favor. Abrimos un Excel en blanco. Vamos a dejarlo listo para la próxima clase. Bueno. Entonces, una macro de grabación lo que hace es grabar pasos, ¿no? De lo que uno hace. Vamos a hacer un ejemplo muy súper sencillo. Resulta que usted siempre le toca hacer un título para las cotizaciones, ¿no? Entonces coloca el nombre de la empresa, subrayado, negrilla y hace todo eso. Entonces yo voy a grabar eso en una macro. Entonces las macros lo que graban son pasos, no tiempo, ¿no? Negrilla es un paso, combinar y centrar es otro paso, colocarle un color es otro paso. ¿Sí? Borrar es otro paso, ocultar es otro paso. Entonces, cuando yo voy a hacer una macro de grabación, yo tengo que tener claro los pasos. No es que yo entre a grabar la macro y entonces dice, ay, ¿por dónde es negrilla? Y empiece a buscarla por toda la hoja. Porque empieza a generar una serie de códigos que eso es lo que después le va a sacar errores en la macro. ¿Sí? Listo. Entonces le voy a decir aquí programador y le voy a decir grabar macro. ¿Sí? Programador y le voy a decir aquí grabar macro. El nombre de la macro son como los nombres de las tablas, como los nombres de rangos. No pueden llevar espacios ni caracteres especiales. La voy a llamar título. Mayúscula, minúscula, como la quiera llamar. Título.
Si le quiere combinar una tecla de atajo para hacerlo por teclado, entonces pone el teclado en mayúscula y usted le activa la letra que quiera. Yo le voy a poner T. Entonces el atajo queda Control Shift T. Porque si la coloco en minúscula y usted coloca C, entonces queda Control C. Entonces se queda loco porque si no es el de copiar o si no sabe si es la macro. Es para que no se vaya a confundir con los métodos que utiliza Windows o Visual Basic, ¿sí? Que ya son estándar, no son métodos estándar. Ahí Las aparece teclas control y mayúscula. control mayúscula y aquí aparece solamente control. Ajá. Porque daré sí. Porque tiene que colocar el teclado en mayúscula para colocar la letra. ¿Está en mayúscula? Y si le quito, no. Espérate, cierro. La tía en mayúscula y presiona una Lo tecla. cierro y le quito. Ponga el teclado en mayúscula y presionas una tecla. La T. Control T. Ah, ya. ¿Sí? Y descripción, puedes decir esta macro coloca, esta macro es para los encabezados de las cotizaciones. Y para mirar las macros, ¿qué es, no? Hay una ¿Qué me partición. salió? Hay una partición nacional que dice Pero apenas vamos ahí, vuelve. No, es que se me salió y cuando le vuelvo a volver a grabar macro me dices que macro 2, entonces supuestamente ya como que grabó aquí. Ah, bueno, no importa, ahorita la borramos. Ah, bueno, Ya le digo por dónde la borra. ya. Entonces, pues, pero tienes que tener cuidado que no esté grabando, ¿no? Por eso está grabando. Pero ya. Venga, le miro acá. que sale un puntico aquí rojito abajo. Aquí ahí está, porque No coloca ahí, sí, y el puntico rojo, pues a veces, dependiendo de la versión, sale, otras sí, otras no. Bueno, entonces acá, listo. Cuando yo le di a aceptar, es que empiezo a grabar, ¿sí? Ahí empieza y es donde tengo que ser preciso. Entonces le voy a decir aquí aceptar. Ya existe una macro asignada a esta letra. Entonces láminas Certificado no es válido. y cortes. Dejaste espacio seguro. Ah, perfecto. Sí. Planilla de cotización. Coloco la fecha. Cuando yo estoy haciendo macros, a mí no me gusta utilizar atajos. Yo todo lo hago manual. Porque dependiendo del compilador del que esté trabajando en el computador, hay veces la reconoce, otras veces no la reconoce. Entonces, por eso yo lo hago. Ahí puede haberle escrito control coma, ¿no? Pero entonces hago la fecha manual. Entonces le digo igual, o lo voy a hacer por función. Entonces le digo igual hoy. Abro y cierro paréntesis y le doy enter. Y esta fecha le cambio el formato a fecha larga. ¿Por qué no usaste el coma control? Porque, por lo que le estoy diciendo, porque hay compiladores que reconocen los atajos, otros sí y otros no. Entonces a veces saca error. Aquí le voy a decir que combine y centre. Le cambio el tamaño, le coloco un color. Y lo mismo hago con este. Combinar y centrar. Lo mismo, negrilla, le cambio el tamaño, el color. Todo lo que estoy haciendo en ese momento está quedando grabado. Inicio, combinar y centrar. Le pongo el color, le cambio tamaño. Voy a venir aquí en bordes, le digo más bordes, bordes más bordes,
Escojo este borde grueso de color rojo y se lo pongo aquí abajo. Le doy a aceptar. Luego me voy por vista, quito las líneas de cuadrícula y me paro acá. Y paro la macro. Me voy por programador y le digo detener grabación. Listo. O en el panel abajo pues también. También se puede aquí abajo, sí. Si yo me vengo aquí a la hoja 2, puedo insertar una hoja y entonces le puedo decir programador, macros, aquí está la macro y le digo ejecutar. ¿Sí? Eso queda grabado y grabado. Sí, ya eso queda grabado ahí. Para este archivo, porque la hice para este libro. Después de detener la grabación. Después de detener la grabación, sí, no, ya, hay que, ya. Entonces ya tú te paras en una hoja y le puedes decir Control Shift T, que fue el atajo, ¿no? Hay macros que funcionan para un libro dependiendo de cómo yo la grabe y hay macros que funcionan para todos los libros. Esta es una macro que funciona solamente para este libro. Bueno, lo que quiero que entiendan ahorita, porque es que en la siguiente clase vamos a hacer un procedimiento que lo vamos a grabar para no tener que volver a repetir. Los filtros avanzados es una forma de hacer informes a tipo de consulta, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Un filtro avanzado lo que hace es con base en una base de datos yo le saco hijos en hojas aparte para que nadie me toque la base de datos y yo puedo compartir ese libro y decirle, mira, ahí le dejé la información de lo que usted necesita de mi base de datos. Entonces la persona llega y entra a su hoja y hace el filtro avanzado. Pero ese filtro avanzado funciona cogiendo los datos de la base de datos principal, pero la macro que se va a hacer es para que la gente no entre y toque la matriz principal. Entonces ahí pueden entrar a una base de datos en común todos, pero cada uno puede de esa base de datos diseñar un informe específico. ¿Sí? Sí. O sea, como todos los clientes, Lo que quieran compartir, eso se llama el filtro avanzado, pero habría que compartir el libro, ¿no? Habría que compartir el archivo. Pero entonces necesitabas que hacer esta inducción, ¿no? Entonces cuando usted graba la macro, todo lo que yo acabo de grabar, él genera en Visual Basic, que es el lenguaje de programación, genera una carpeta que se llama módulo y dentro de esa carpeta es que van a quedar todas las macros de grabación que usted haga, tiene que ir a buscarlas allá si va a hacer un cambio. Resulta que dijeron, ay, pero quedó mal la macro porque era láminas y cortes SA. Ah, bueno, entonces vamos a corregirla para no volver a hacer la macro. Entonces, ¿dónde se corrige? Usted entra por programador y le dice Visual Basic. ¿Dónde la voy a buscar? En una carpeta que dice módulos. Aquí está, mírenla. Módulos. Usted la abre y aquí generó el procedimiento, módulo 1. Eso fue lo que él generó cuando usted estaba haciendo la macro de grabación. No se vayan a poner a leer ese código porque ni yo lo entiendo. Hay muchas cosas que ahí ni entiendo ya. Entonces lo que le interesa es saber lo que necesita cambiar. Ah, aquí, mira, aquí puede hacer el cambio. Láminas y cortes SAS. O un rango también para ampliarlo. O ampliar un rango. Si hay cositas que se pueden hacer sin necesidad de ser programador, ¿no? Lo que es control mayús, que le colocaron T. Aquí va, en verde. No, pero ese verde ya queda, eso verde quiere decir que es, creo que no se puede, pero espero ya te miro por dónde es. Entonces hice el cambio, ¿cierto? Entonces vuelvo a Excel aquí, ¿no? Si yo vuelvo a ejecutar la macro, Control Shift T, entonces ya me queda con el cambio, ¿sí ves?
Cuando yo hago macros de grabación, ¿a dónde las voy a ir a buscar? Donde dice opciones, Entonces, donde dice programador, Visual Basic y se va a módulos, ¿no? Y ahí le aparece, ¿ya? En mi computador se llama Desarrollador, sí. Me apareció así, no me apareció. Cuando no le aparece nada es porque tienes que activar por ver, active la ventana de proyectos y la ventana de propiedades, que son las dos ventanas que aparecen allí. Desarrollo y propiedades. ¿Cómo? Hay que sentarse a hacer algo que así. Sí, vamos a hacer por eso, sí, vamos a hacer otra, la otra macro, pues la que ahí vamos a hacer varias para recordar y repetir eso. Por ver, por vista o ver, ventana de proyectos y ventana de Ventana locales, ventana ¿sabe para qué hace algo, ahorita? Cuando lo cambia de ventana de proyectos y explorador de proyectos. ese. Ahí están. Ahí le aparecen módulos. Entonces, para pasar al mes tenía que borrar eso. Y hay unas casillas que tenían formulaciones, entonces yo tenía que borrar para acá para borrar esta fórmula. Entonces hice una macro donde cogía el esto por allá acá, borraba, y acá. Y cuando cambiaba el plan, ya cuánto tiempo, me borraba todo. Y yo solamente para hacer el copia. Que es hacer la formulación correcta. Creo que será más para borrar. Y se me queda la formulación. ¿Y eso solamente me sirve para esa hoja? Para este libro, esta macro. ¿Para el libro? Vamos a hacer después para ver el libro. Vamos a hacer la macro para lo que necesito enseñarles para los informes, porque pues, el curso no es de macro, es solamente para que sepan cómo se hace. Rechazo de todo. Sí. No, pero la idea es que con ese informe, como estamos viendo, son temas de informes, ¿no? Entonces, para que aprendan a hacer una macro para ese informe, ¿ya? Para que no tengan que estar repitiendo unos pasos que hay que hacer allí, ¿sí? Bueno, listo, hemos terminado. Por ejemplo, en la que tenemos nosotros de una necesidad diaria que le damos a Camilo, la de mes, cuando yo copio la pestañita del programa, a mí me toca borrar lo que tengo en y ya está en bien. Eso toca uno por uno, uno por ahí. Y después sí filtrar, cotizaciones están vivas. Bueno, hay una cosa antes de terminar aquí para que la macro quede bien. Entonces tiene que grabarla en formato de macro, se me olvidó explicarles eso, ¿no? Entonces aquí usted puede, aquí cambia nuevamente a Excel o Shift F11, también lo puede hacer por atajo. Entonces cuando usted vaya a grabar el archivo, guardar, entonces le tiene que decir que es un libro de Excel habilitado para macros. Porque si usted lo graba como un archivo de Excel normal, se pierde todo el código y ya la macro no le funciona. Son pequeños, pequeños. Sí, eso, es que me olvidó decirlo, yo lo explico al comienzo. Pues es que me acordé porque ahorita que fui a grabar me acordé. Entonces aquí donde dice... Sí, no, pues igual la pueden repetir, es que esa la pueden repetir, ¿no? Ustedes hagan, por ejemplo, una plantilla, ese es un ejercicio que pueden hacer, ¿no? Hacer una plantilla toda completa, con el título, con todo el formato, y la graban, la formulan, todo. Libro de Excel. ¿Sí? Eso con formato de Y graban la plantilla y cuando la necesiten, ¡prum!, reproducir y ya. Le dicen libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros. Y lo colocan nombre, ¿no? Profe, y hay un detalle también, ¿no? Normalmente así es que también cargan los programas en algunos aspectos para lo que ellos con el Excel. Sí, lo que pasa, de hecho él tiene algo aquí que se llama esta parte que, pero no, pero eso es cuento nomás porque lo que pasa es que él tiene aquí una seguridad de macros, ¿no? Cuando le llegan a hacer correos y le dice habilitar macros, Sí, aquí ese, ¿no? Por eso es que uno tiene que habilitar eso, habilitar todas las macros, ¿no? Lo que pasa es que ellos hacen esa advertencia porque pues como está manejando código, entonces el código por los virus, como es un programa, un virus es un programa, ¿no? Entonces ese programa, si encuentra el código, o sea, lo encuentra de papaya porque por ahí es donde ellos se meten más fácil, ¿no? Pero no usted teniendo su antivirus y diciéndole aquí al habilitar ya, eso no es.
Sino que ellos advierten que hay esa posibilidad, ¿no? Pero... Sí,